Bueno, entonces paso a presentar a Loredana. A ver, hay un micrófono abierto, ¿no? A ver si... Vale. Bueno, el webinar de hoy lo va a impartir Loredana Rosato González, ¿vale? Que ella es Subject Matter Expert de planificación en Mixdo PQ, que son patrocinadores del capítulo de nuestro capítulo, del capítulo de Andalucía del PMI. Y el webinar que va a dar hoy Loredana está titulado Schedule Risk Analysis, anticipando lo inesperado, estrategias y herramientas para el análisis de riesgos en cronogramas. Loredana tiene más de 19 años de experiencia en lo que es planificación, seguimiento y control de proyectos bajo metodología PMI. Está especializada en el uso de herramientas para el análisis de riesgos en cronogramas, que justamente va a ser la especialidad sobre la que hoy va a versar este webinar. Y tiene una amplia experiencia en sectores de oil y gas, energías renovables y ferroviario. Es experta en análisis de confiabilidad operacional e implementación de SAP ERP. Y sin más dilación, te doy la palabra, Loredana, para que también te presentes un poquito y nos saludes. Y nada, es todo tuyo el espacio. Buenas, muchísimas gracias por hacer posible este espacio de encuentro, ¿no? Y para poder compartir pues todos estos temas de conocimiento de la gestión de proyectos. Bueno, el tema que nos reúne aquí es justamente el Schedule Risk Analysis. Es un tema muy interesante. Espero que sea de provecho para todos, que puedan aplicarlo dentro de sus proyectos. Y bueno, lo primero, antes de comenzar a entrar en materia, es sobre todo agradecerles el tiempo, ¿no? De dedicarle este rato de parte de todas las personas, de los asistentes, estar conectados aquí en este espacio y especialmente el capítulo de Andalucía del PMI por propiciar este encuentro, ¿no? Tener este espacio de webinar con nosotros. Entonces, bueno, la presentación está bastante completa, así que yo creo que podemos seguir ya con el tema. Em, bueno, el tema básicamente lo hemos titulado Anticipando lo inesperado, ¿no? Que sería como todos esos imprevistos que ocurren dentro de la ejecución de un proyecto que no los podemos todavía como plasmar en una planificación, en las planificaciones que rutinariamente nosotros, digamos, construimos. Entonces, ¿qué herramientas existen para que nosotros nos podamos anticipar, ¿no? A esos eventos que pueden ocurrir? De eso se trata la presentación. Em, para empezar, em, voy a hacer como una breve introducción para tratar de ponernos todos en situación. Eh, Imagínense este caso, ¿no? Que están liderando un proyecto crítico con un plazo y un presupuesto muy ajustado, muy limitado y todo parece estar bajo control dentro de nuestro cronograma, ¿no? El cronograma, pues hemos trabajado muchísimo para construirlo con todas nuestras premisas, nuestros criterios, nuestras actividades y nuestras secuenciaciones, pero luego cuando viene la ejecución, ocurre algo que debe ser muy familiar para nosotros, ¿no? Que es que empiezan a surgir imprevistos, empezamos a encontrarnos algunos problemas, retrasos inesperados, actividades que se complican y bueno, quizás retrasos en algunas entregas que no llegan según lo que nosotros habíamos previsto. Y entonces, de repente tenemos esa fecha de entrega de nuestro proyecto en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Y qué herramientas tenemos para poder abordarlo? Eso. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos confiado en un cronograma, ¿no? Que hemos tratado de construir lo más perfecto posible
para descubrir que más tarde, o sea, cuando estamos ya en en la ejecución, la realidad es que siempre es mucho más incierta de lo que todos nosotros hemos planteado en ese cronograma. Entonces, aquí es cuando entra el Schedule Reanalysis como una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Que nos puede permitir prever algunas cosas que pueden ocurrir dentro de la ejecución. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en las fechas, pero en realidad lo que tenemos que también enfocarnos es en nuestra capacidad para poder anticiparnos a estos eventos de riesgos, a incertidumbres, imprevistos que, que se nos pueden presentar, ¿no? Entonces, ya definiendo aquí como el marco, ¿no?, del webinar, un poco para mostrarles el contenido y que tengan una idea de lo que vamos a ver, tenemos el Schedule Reanalysis, primero una pequeña introducción, luego un poco cómo se enmarca con el Project Schedule Management, cuáles son los niveles de madurez en el Schedule Reanalysis y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un caso real. Luego vamos a ver los diferentes niveles de madurez que hay, pero vamos a concentrarnos sobre todo en el nivel 3 y el nivel 4, que serían como los más interesantes que podemos presentar. Y luego vamos a ver el nivel 5, pero de este realmente vamos a dar como unas pinceladas, porque digamos es el nivel como más profundo, más complejo, y tenemos que entender primero para llegar a este de los niveles 3 y niveles 4, ¿no? Y bueno, y al final unas reflexiones y bueno, al final como siempre se acostumbra, está la sesión de preguntas donde pueden pues mm, decirnos cualquier duda que tengan o si quieren compartir algún comentario, ¿no? Entonces, para comenzar con la introducción, el Schedule Risk Analysis es una herramienta que nos permite gestionar la incertidumbre y tomar decisiones estratégicas. La incertidumbre es esa falta de certeza que podemos tener cuando nosotros estimamos duraciones en las actividades. Podemos definirlo así como ese pequeño margen de error, porque nosotros hacemos una estimación, pero no podemos predecir exactamente y de forma infalible qué es lo que va a pasar en el futuro. Hacemos una estimación en un cronograma según la información y los datos que tenemos. Entonces, el Schedule Risk Analysis lo que nos permite es identificar esa porción de incertidumbre que podemos gestionar. No la vamos a poder eliminar por completo, pero sí hay una parte de la incertidumbre que podemos identificar y gestionarla dentro de nuestros cronogramas. Y en base a eso podemos tomar decisiones estratégicas, que serían unas para identificar retrasos en el cronograma, posibles retrasos que no podemos prever, cuantificar el impacto de los riesgos y en los plazos, en los recursos, en los costes, planificar contingencias y priorizar tareas, y también es muy importante porque también nos permite alinear a los interesados, ¿no? Sobre qué solución podemos hacer frente a estos desafíos. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con el Schedule Risk Analysis, pues esta metodología, esta herramienta surge de la convergencia de la gestión del riesgo y de la gestión del cronograma. Es decir, la gestión del riesgo, pues con todas sus metodologías del área del conocimiento del riesgo que se implementa, se une junto con la gestión de los plazos y del cronograma para fusionarse en esta herramienta, donde, digamos, confluyen ambas áreas de conocimiento. Entonces es bien interesante porque ambas se unen, se integran y podemos con ellos poder tener mejores predicciones, ¿no? Del cómo se va a comportar nuestro proyecto. Entonces es muy interesante porque invertimos muchísimo tiempo en una buena planificación, pero el punto es si integramos la gestión del riesgo con la gestión del cronograma. Bueno, aquí un poco una frase, un mensaje es implementar un SRA, que es el Schedule Risk Analysis, no solo mejora la probabilidad de éxito del proyecto, sino que también optimiza el uso de los recursos, porque también nos permite orientar los recursos en las actividades claves, no solamente en la ruta crítica, sino en otro tipo de actividades que vamos a ver. Entonces, para enmarcar un poco esta metodología, vamos a partir, esto pues, solamente un repaso de 2 minutos, solo para enmarcarnos dentro de lo que es el PMBOK, el PMI.
Tenemos la guía del PMBOK que nos define los procesos. Dentro de los cuales tenemos el área 10, que es el área de conocimiento, que es referida al Project Schedule Management, donde nos habla de la gestión del cronograma, ¿no? Nos indica que debemos planificar la gestión del cronograma, debemos definir actividades, debemos secuenciar las actividades, tenemos que estimar duraciones, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Nos dice qué debemos hacer en cada uno de estos pasos. Justamente en el paso de desarrollar el cronograma, allí básicamente nos dice, por ejemplo, que tenemos que definir una ruta crítica, que debemos definir unas holguras y nos hace referencia al Practice Standard for Scheduling porque complementa el cómo lo vamos a hacer. Entonces, si van al estándar, este complementario, que es específicamente de la parte de scheduling, van a ver que hacen una introducción a la parte de simulaciones Monte Carlos y todo lo que es el Schedule Rig Analysis se introduce en este otro estándar, ¿no? Entonces, eso era lo más importante que quería mencionarles para que vean todo el marco en el cual estamos inmersos en esta parte. Bueno, esta parte de acá, eh, lo que quería mostrarles es un poco los niveles de madurez que existen en el Schedule Rig Analysis. Representan diferentes grados de complejidad. Nosotros empezamos con los primeros niveles y vamos profundizando la metodología hasta el nivel 5. Entonces, estos niveles van a partir primero del nivel 0, que es cuando nosotros en un proyecto no tenemos conciencia de los riesgos. O sea, este es el nivel inicial, pues no tenemos conciencia de los riesgos ni cómo los vamos a abordar. Luego, en el nivel 1, ya tenemos conciencia de los riesgos, pero no tenemos una metodología estructurada para enfrentar esos riesgos, ¿no? Entonces estaríamos en el nivel 1. Todavía no entraríamos en los niveles que se van a explicar a continuación. Luego seguimos al nivel 2, que es el siguiente, donde vamos a entrar a la parte de análisis cualitativos de riesgos y allí pues la gestión del riesgo pues hace levantamientos de las hojas de registros de riesgo, de los planes de mitigación y la parte de gestión del schedule va trabajando en el cronograma, va definiendo todos los criterios para marcar la ruta para alcanzar el objetivo, pero no estamos todavía integrando ambas áreas. Es decir, podemos tomar en cuenta cuáles son los riesgos que ya se han identificado, pero aún en nuestro cronograma no está integrado como tal. Es en el nivel 3 que comenzamos a tomar en cuenta el cronograma como base para el Schedule Rig Analysis. Entonces, en el nivel 3, que es el que luego vamos a comenzar a ver más detalle, allí lo que se considera es la simulación de las incertidumbres de las duraciones de cada una de las actividades. Es decir, que cuando nosotros tenemos un cronograma, hemos estimado las duraciones en base a un criterio determinístico. Es decir, hemos dicho que una actividad, por ejemplo, va a durar 5 días. Pero cuando convertimos este cronograma en cronograma probabilístico, le vamos a dar, es un rango a cada duración, donde vamos a decir que la duración no son 5 días, sino que puede oscilar, por ejemplo, entre 4 y 6 días. Entonces, el cronograma se va a comportar diferente según las simulaciones que vamos a hacer, ¿no? Luego vendría el nivel 4, que ya al nivel 4 ya hemos incorporado un factor que es el de las incertidumbres en el nivel 3. En el nivel 4, nosotros lo que vamos a incorporar entonces son los eventos de riesgo que pueden ocurrir, con toda la información de las hojas de riesgo, los planes de mitigación y todo eso va a ir asociado a nuestro cronograma. Y el nivel 5, que sería como el nivel más complejo, sería agregar costes al cronograma y también evaluar el impacto solamente en los plazos, sino en los costes del proyecto. Entonces, digamos que este sería como el marco en cuanto a niveles de madurez en los cuales nosotros deberíamos ubicarnos, en qué nivel estamos, qué pasos entonces debo hacer en el nivel en el que estoy
y qué pasos debería hacer para ir al siguiente nivel, al que quiero alcanzar, ¿no? Entonces, un ejemplo em, que se ha traído, ¿no? Es tomando en cuenta un ejemplo con condiciones, digamos, adversas, complejas. La pregunta sería, ¿te imaginas instalar 150 turbinas eólicas en un entorno tan impredecible como el Mar del Norte? Hay varios países que están invirtiendo en proyectos eólicos offshore, como en este caso Países Bajos, que en el 2017 culminó el proyecto Gemini, que constaba de 150 turbinas. Eran turbinas Siemens de 4 megavatios cada una, para un total de 600 megavatios. Este proyecto tuvo un presupuesto de 2,8 mil millones de euros y el cronograma duró 27 meses. Entonces, estaba compuesto por 1.500 actividades y lo traemos a colación porque se enfrentaron a muchos retos, ¿no? Uno de los retos eran las condiciones climáticas adversas, porque operar en el Mar del Norte, que es conocido por vientos fuertes, por ventanas climáticas limitadas, por tormentas que pueden ocurrir, esto puede ocasionar interrupciones en la instalación de las turbinas y de los cables submarinos. Y también existía una complejidad logística bastante fuerte porque había que movilizar 150 turbinas, monopilotes, cables submarinos, desde el puerto hasta el sitio de la instalación en alta mar, ¿no? Dependía de embarcaciones especializadas, también existía mucha interdependencias de actividades, por ejemplo, bueno, interdependencias entre la instalación de las turbinas, los sistemas de cableado, las subestaciones, y eso, bueno, hacía que el cronograma fuese muy complejo. Aparte de otros riesgos que son más comunes en proyectos como la cadena de suministro, que es garantizar pues las entregas de las turbinas a tiempo, y bueno, este tema de las embarcaciones especializadas, contar con grúas flotantes, equipos técnicos, bueno, todo un sinfín de factores que podían ser muy complejos este proyecto, pero sin embargo el resultado fue que fue un proyecto completado en el tiempo y dentro del presupuesto. Esto sin una herramienta como el Schedule Risk Analysis, o sea, sin anticiparse, ¿no? A estos eventos en los que se están enfrentando, no sería posible, porque es que son muchas variables que hay que controlar, entonces hay que anticiparse ante escenarios no pesimistas, sino anticiparse a todos esos eventos que pudiesen estar impactando a este cronograma, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en materia del nivel 3, ¿no? En el que hablamos sobre las incertidumbres. Bueno, aquí está planteada la metodología. Eh, Como les decía, en este caso lo que se hace es utilizar la incertidumbre como una ventaja para anticiparnos y depende de las incertidumbres en las duraciones estimadas y las analizamos a través del análisis de Monte Carlo. Con esto podemos identificar posibles retrasos, cuantificar probabilidades de que podamos cumplir con las fechas o también estimar cuál es la fecha más probable de culminación del proyecto. Aquí muy importante es que, bueno, tenemos que contar con un cronograma base, en este caso el baseline, si estamos iniciando el proyecto, o la última planificación actualizada y aprobada que tengamos. Em, Tenemos que considerar también el tamaño del cronograma. Si estamos hablando de un cronograma muy grande, pues se aconseja aplicar una técnica que se llama el Roll-Up Schedule. Em, de eso hay muchísima información, porque eso simplemente son unos pasos que se siguen, si se maneja, por ejemplo, en Primavera o en Project, son unos pasos que se siguen para que podamos colapsar el cronograma. El roll-up schedule es una técnica que se utiliza como para
intentar meter las actividades del último nivel en el en el nivel superior, ¿no? Sin eliminar tareas y preservando la ruta crítica y preservando todos los enlaces y todas las holguras. Se llama Roll-Up Schedule y eso es utilizado en programas pues, de 15.000 actividades, 18.000 actividades. Ya si tenemos un cronograma más pequeño, más manejable, pues no tenemos que aplicarlo. Luego que tenemos este cronograma, hay un segundo paso que es aplicar el schedule check, que es, bueno, aplicar unos puntos de calidad del cronograma que como mínimos tienen que estar presentes para que ese cronograma se pueda simular. Aquí pues hacemos referencia a los 14 puntos de la DSMA. La DSMA es una agencia de defensa de la gestión de contratos de los Estados Unidos que utiliza un estándar que es ampliamente utilizado y explica cuáles son esos 14 puntos que consideran como claves para la calidad de un cronograma. Luego tenemos como en un tercer paso, asignar las distribuciones probabilísticas a las actividades, ¿no? O sea, esas actividades van a estar modeladas probabilísticamente a través de una distribución. Puede ser triangular o puede ser una distribución beta-PERT. Luego, vamos propiamente en la simulación, definimos cuántas actividades, cuántas iteraciones vamos a hacer y hacemos la simulación para obtener cuáles serían pues las alternativas o cuáles son las desviaciones más significativas, que es lo que más está impactando a este cronograma. Entonces, abordando un poco lo del schedule check para que tengan una idea más clara de qué se trata. Pues cuando utilizamos, por ejemplo, simuladores, ya por lo general estos simuladores cuentan como una herramienta interna automática de validación que va a chequear todos los puntos de calidad del cronograma. Y si no, pues tendríamos que hacer como por lo menos unas plantillas en Excel basadas en estos 14 puntos de calidad para chequearlos, ¿no? Entonces, dentro de los 14 puntos tenemos el primer punto sería la lógica de las tareas, que significa que las tareas tienen que tener al menos un predecesor y un sucesor para que estén atados a la red. No mayor al 5% pueden estar sin sucesoras o predecesoras, pero el 95% debe estar todo atado a la red lógica del cronograma. Lag negativos serían esas actividades que a veces se adelantan y se ponen como en paralelos con otras, pero se adelantan. Estas no están permitidas, a menos que sean muy justificadas. El punto 3 nos habla de los lag positivos, que vendrían siendo como esperas que se colocan en las actividades, como por ejemplo la podemos aplicar, por ejemplo, si se pinta una pared y tenemos que esperar por un secado, por un fraguado de una cimentación, pero no debería ser mayor al 5% según la recomendación de este estándar. Luego, el punto 4 sería el tipo de relaciones que aplicamos dentro de nuestro cronograma, donde el estándar nos dice que se pide que el 90% sean relaciones finish to start. Es decir, que el resto pudiese ser start-start, que o sea que inician a la vez, o finish to finish, que finalizan a la vez. Uno de los tipos de relaciones que por lo general no se recomienda es el start to finish, ¿no? Prácticamente se recomienda no utilizarlo. Luego tenemos el punto 5, que es los constraints duros, las restricciones mandatorias que ponemos en el cronograma. No pueden ser mayores al 5%. Porque si esas fechas quedan fijadas allí, pues cuando se vaya a simular, pues las actividades no se van a mover. Entonces, no pueden quedar con constraints duros allí. Total float nos habla de que no mayor al 5% deberían ser mayores a 44 días, que 44 días sería 2 meses. O sea, no deberíamos tener holguras totales del proyecto mayores a 2 meses, o por lo menos no más del 5% de las actividades no deberíamos tener total flow tan grandes. Flow negativo significa que debe haber algún problema en el cronograma. Puede ser que hayamos sobrepasado algunas restricciones y nos estén dando total flow negativo. Em,
nos dice el estándar que no están permitidas. La duración de las tareas no debería ser mayor a 44 días. Y el punto 9, que es fechas inválidas, es cuando tenemos fechas antes del inicio del proyecto o fechas ejecutadas después del data date. Luego, el punto 10 está basado en los recursos, en que todas las actividades deberían tener recursos. Y ya, pues los últimos 4 puntos ya son KPIs específicos de planificación. Por ejemplo, el de tareas no ejecutadas o perdidas, son tareas pues que aunque han estado en la línea base no se han ejecutado. El test de la ruta crítica consiste en aumentar la duración de una actividad y en esa misma proporción debería aumentar la duración del proyecto. El CPLI pues nos indica que los evalúa nuestra ruta crítica y nos define si la misma es factible, o sea, si tiene la flexibilidad para alcanzar la fecha del proyecto. Debe ser igual o mayor al 95% y también igualmente el BEI, que es el Baseline Execution Index, debe ser igual o mayor al 95% que mide la eficiencia de la ejecución del baseline. Entonces, ya hemos chequeado nuestro cronograma, ahora vamos a asignar nuestras incertidumbres. Entonces, tenemos una duración de una actividad que comienza con un inicio planificado y tenemos un fin planificado según nuestra estimación, ¿no? Nuestra estimación determinística. Eh, la diferencia aquí es que nosotros realmente vamos a asumir o vamos a considerar un rango de finalización de esa tarea. Es decir, que la tarea puede comenzar un poco antes o terminar un poco después. Entonces, este sería el rango. Habríamos dicho que el inicio empezaba aquí, termina aquí en este punto gris, pero puede oscilar entre un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Es decir, que le vamos a dar un rango de, de movimiento, ¿no? De un rango de variación a esta duración. Entonces, esto es lo que compone una distribución triangular, ¿no? Que está compuesta por un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Y estos 3 puntos, pues, se consideran como una distribución triangular. Del lado derecho, aquí lo que se muestran son distribuciones que se recomiendan teóricamente utilizarlas según el nivel de incertidumbre que tengamos. Si, por ejemplo, tenemos una duración con baja incertidumbre, es decir, donde son tareas repetitivas, donde tenemos muchos datos históricos, son tareas que hemos hecho muchas veces y estamos muy seguros, entonces vamos a utilizar, uy, vamos a utilizar la distribución Betapert. Y la distribución Betapert se utiliza porque es una distribución como más suavizada y está mucho más cercana al valor central. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar esta distribución que oscila entre un 95% de la duración hasta un 105% de esta duración, ¿no? Entonces, está muy cercano al 100%, que el 100% representaría la duración que nosotros hemos estimado originalmente. Luego, si tenemos una incertidumbre media, es decir, porque depende de los recursos, depende de los factores climáticos, pues nosotros vamos a utilizar una distribución triangular eh, que puede oscilar entre un 90 y un 115%, pero como ven, tiene unos picos como un poquito más alargados que la distribución Betapert. Y ya finalmente, si tenemos alta incertidumbre, porque bueno, estamos estimando actividades que se van a ejecutar en el 2030, porque no tenemos casi información, ¿no? Porque son tareas novedosas que estamos haciendo por primera vez, está sujeta a muchos riesgos que pueden afectarlas, entonces utilizamos una distribución triangular, pero mucho más alargada, sobre todo hacia al área pesimista, ¿no? Entonces tendríamos un pico aquí hacia la derecha, muchísimo más alargado, y esta distribución va a oscilar entre un 80 y un 150% de esta duración, ¿no?
Entonces, básicamente esto es lo que se llama modelado probabilístico. Luego, posteriormente, en el siguiente, la siguiente slide, pues aquí simplemente lo que vamos a hacer es asociar las incertidumbres a las tareas. De la parte de arriba tenemos, si pueden ver, los niveles de incertidumbre muy bajo, medio y alto. Y del lado izquierdo, pues tenemos nuestro cronograma con nuestras actividades. Bueno, un pequeñito extracto que está aquí. Entonces, nosotros simplemente lo que vamos es asociar la incertidumbre con la tarea que corresponde. Si tenemos actividades con baja incertidumbre, lo que le vamos a poner es check a esas actividades linkadas con la baja incertidumbre. Si tenemos actividades con media incertidumbre, las asociamos a la media incertidumbre. Y así sucesivamente, em, como pueden haber, pues cronogramas muy grandes, evidentemente si no lo vamos a hacer 10.000 veces, actividad por actividad. Las herramientas por lo general permiten, por ejemplo, ponerle a un solo paquete de trabajo, si todos están asociados a un cierto nivel de incertidumbre, pues podemos a un nivel del cronograma ya ponerle ese nivel de incertidumbre. Entonces todo el paquete va a tener, por ejemplo, incertidumbre alta o incertidumbre baja. Y entonces así ahí son menos pasos que hay que hacer, ¿no? Importante chequear que las tareas críticas, o sea, es muy importante que estas tareas críticas em, nosotros estemos seguros de qué nivel de incertidumbre le estamos asignando, porque como esas ya de por sí, al ser críticas, pueden impactar mucho el cronograma, es muy importante que consideremos que hay que revisarlo muy bien. Entonces ya entramos a la primera parte de la simulación, que es este gráfico de probabilidad asociado a la fecha de finalización del proyecto. Bueno, esto es el primer gráfico que vamos a encontrar dentro de la simulación y lo que nos indica es cómo afecta la incertidumbre a nuestra fecha de finalización del proyecto. En la parte de abajo tenemos las fechas que van desde lo más optimista hasta lo más pesimista. Y en el eje Y vamos a tener los percentiles que va a ir desde 0 hasta 100 y nos va a decir, por ejemplo, aquí que existe un 60% de probabilidad de que el proyecto termine el 29 de enero del 2032. Esa es la fecha que originalmente se ha estimado en el cronograma determinístico original, ¿no? Este proyecto, pues, se había planificado para terminar el 28 de enero, pero a través de esta simulación estamos viendo que existe una probabilidad de alcanzar ese objetivo en un 60%. Y en cambio, hay un 80% de probabilidad de que termine el 9 de febrero del 2032. Quiere decir que es posible que hayan 12 días de retraso, ¿no? en este proyecto. Entonces, básicamente lo que nos dice este, este, esta, este gráfico, aquí esta es la curva de probabilidad y bueno, este es el área donde más se concentran los datos del producto de la simulación y aquí sí podemos identificar rápidamente los percentiles y las fechas. Los percentiles más importantes serían el percentil 50, porque ya debajo del 50, pues existe mucho riesgo de que no cumplamos con la fecha. Ya después del P50, pues allá tenemos que hacer acciones dentro del cronograma para ver qué ajustes podemos hacer. Y el 80% es el que se utiliza más para definir la probabilidad más cercana de cuándo vamos a terminar el proyecto. Luego vamos a un segundo gráfico, que es básicamente mostramos un poco lo mismo, pero lo representamos desde el punto de vista de la duración total del proyecto. En este caso, la duración original era 3.290 días, que tiene la misma probabilidad, ¿no? de ocurrir así, pero el 80% nos dice, el percentil 80 nos dice que existe esa probabilidad de que sean 3.302 días.
Es decir, que es posible que existan 12 días de retraso. Esta vista es interesante porque nos permite establecer, por ejemplo, contingencia, tiempos de contingencia. Entonces, buffers de tiempo que podemos utilizar dentro de nuestro cronograma, los podemos ver rápidamente aquí. Aquí hay 12 días posibles de retraso, entonces tenemos que hacer algo para contrarrestar ese tiempo. Entonces aquí pues básicamente lo que vemos es que pues la duración efectivamente no es una variable rígida, ¿no? Que es una variable que puede variar en función a nada más con la incertidumbre ya puede variar, porque en este caso nosotros no estamos todavía analizando riesgo. Luego vamos a este, que aquí es interesante que nos introduzcamos en el concepto de actividades driving, porque las actividades driving son actividades diferentes no necesariamente tienen que estar en la ruta crítica. Son actividades que empujan, es decir, driving es porque conducen de la fecha de finalización del proyecto, aunque no estén dentro de la ruta crítica. Entonces son actividades a las cuales le tenemos que prestar atención porque al haber hecho una simulación que puede haber sido de 1000 iteraciones, 2000, 5000, hasta 10000, ha aparecido que esta actividad es una actividad que empuja muchísimo la fecha de finalización del proyecto, porque al final es una secuencia lógica, estaba empujando a otra actividad y a otra, y al final terminan empujando una actividad crítica, por lo tanto hay que prestarle atención. Y luego esta actividad que debería terminar el 23 de octubre, que es una actividad de soporte logístico integrado. After PDR significa Preliminary Design Review. Pues esta actividad la podemos analizar individualmente. Entonces, esta actividad que es Driving también tiene un gráfico de probabilidad que nos dice que su fecha determinística era el 23 de octubre, pero tiene un 51% de probabilidad de que se desvíe, o sea, de cumplirse, y por el contrario, tiene un 80% de terminar el 12 de noviembre, lo que nos da al final unos 20 días de posible retraso. Entonces, esto quiere decir que si probablemente se retrase 20 días, nos puede impactar muchísimo el cronograma. Entonces, la fecha de finalización del proyecto. Entonces, es muy interesante poderla identificar y gestionar correctamente. Luego el 4, eh, pues aquí nos encontramos con las actividades focus. Las actividades focus son aquellas tareas del proyecto que están seleccionadas por el análisis por su relevancia. Bueno, porque son estratégicas para la dirección o porque son hitos contractuales, son hitos críticos, porque tienen una alta incertidumbre, porque pertenecen a la ruta crítica. Entonces aquí estas actividades focus, lo que hacemos también es analizarlas, las seleccionamos manualmente y en este caso, en este milestone específico, pues su fecha determinística era el 27 de marzo, tiene una probabilidad de cumplirse el 64% y tiene en el percentil 80, posiblemente termine el 2 de abril con 6 días de posible retraso. Entonces, si tenemos esto como el foco, porque lo hemos seleccionado, porque la queremos monitorear, porque a lo mejor es un hito penalizable, es importante identificarlo y analizarlo. Entonces, también tenemos este último gráfico que vendría siendo el gráfico de actividades críticas. Este es un gráfico también bastante relevante porque lo que nos dice es que si nosotros hemos hecho, por ejemplo, 1000 iteraciones en una simulación y en este gráfico las actividades aparecen el 100% de las veces, quiere decir que aparecieron en todos los escenarios de la simulación. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta porque, pues bueno, son las actividades críticas que más aparecen, ¿no? Entonces requieren una
Atención muy especial en este análisis. Nosotros tenemos originalmente una ruta crítica, pero con la simulación vamos a tener por lo menos una ruta crítica por cada iteración que hagamos. Y estamos hablando de miles de iteraciones. Entonces siempre vamos a poder tener luego este gráfico de resumen de cuáles son las que aparecen más. Bueno, entonces para cerrar el nivel 3 tenemos ¿qué valor nos ofrece el Schedule Risk Analysis nivel 3? Pues nos ofrece tres beneficios, ¿no? Que serían los más importantes. Uno sería refinar las estimaciones de las duraciones, porque si ya nosotros en el ejercicio identificamos que hay actividades que hemos estimado y que nos están impactando muchísimo el cronograma, podemos ir entonces a mejorar esas estimaciones, o sea, mejorando la calidad de esas estimaciones iniciales. También nos puede permitir dividir las actividades grandes en tareas más pequeñas y manejables. Otro beneficio es que nos permite incorporar contingencias y estas reservas de tiempo que podemos colocar pueden estar referidas, por ejemplo, a los project buffer, que son las que se colocan al final del cronograma y que protegen al cronograma, al proyecto sobre posibles desviaciones, o podemos también colocar un feeding buffer en cadenas de la ruta crítica. Justo en algún momento de nuestra cadena crítica podemos poner también un buffer. Pero esto se calcula en base a este ejercicio, ¿no? Porque ya el ejercicio nos va diciendo qué probabilidad de éxito podemos tener con nuestras fechas, qué tiempo se pueden retrasar y con eso podemos estimar nuestros buffers. El tercer punto sería la comunicación con los interesados, porque de esta forma podemos nosotros presentar, ¿no? En estos escenarios, cuál es la probabilidad de éxito de este proyecto, basados ya en una simulación de Monte Carlo, que estos buffers, pues, que propongamos pudiesen ser comprendidos, pueden ser aceptados, que puedan ser aprobadas contingencias para el proyecto y proponer alternativas para que el proyecto esté, pues, mantenga el curso y alcance su objetivo, ¿no? Por ejemplo, sería una de las cosas que podemos aprovechar de este ejercicio para poder comunicar a los interesados en la situación del proyecto. Bueno, entonces vamos al nivel 4, que es un poquito más complejo. El nivel 4, pues aquí tenemos las incertidumbres y vamos ahora a adicionar los riesgos, ¿no? La metodología es parecida. Utilizamos nuestro cronograma base. Ya nosotros hemos hecho todo el trabajo de estimación de las incertidumbres y ahora lo que vamos a incorporar es nuestra hoja de registros de riesgo. Nuestra hoja de registro de riesgo, pues ahí vamos a seleccionar sobre todo los riesgos que impactan en plazos al cronograma y luego en nuestro segundo paso vamos a seleccionar los riesgos que vamos a incorporar en la simulación. Vamos, igual como hicimos con las incertidumbres, vamos a seleccionar y asignar una distribución probabilística. Luego vamos a hacer el mapa de riesgo, es decir, vamos a linkar todo y luego vamos a hacer la simulación que básicamente es, pues, configurar la cantidad de iteraciones que queremos y nos va a dar todos los gráficos que vimos antes. La diferencia es que aquí nos va a dar unos gráficos para un escenario premitigado y unos gráficos para el escenario postmitigado. El premitigado viene siendo el escenario de qué puede ocurrir en el proyecto sin hacer absolutamente nada, o sea, sin hacer ninguna acción de mitigación del riesgo. Y luego el escenario postmitigado ya sería considerando acciones de mitigación. Entonces, nos vamos a la hoja de registro de riesgo. En la hoja de registro de riesgo es muy importante porque tenemos, esto es un trabajo que por lo general el equipo de riesgo levanta, ¿no? Eh, es un pequeño extracto de una hoja de registro de riesgo porque por lo general tiene mucha información, pero lo primero es, tenemos el,
la categorización del riesgo, porque aquí podemos ver que hay unos riesgos que están asociados al diseño y otros están asociados a la compra. Tenemos, por ejemplo, este caso como el retraso de la orden de compra de motores híbridos de propulsión, que tiene en un escenario premitigado una probabilidad de ocurrencia del 95% y se ha definido eh, que hay unos impactos que varían entre, si ocurre el riesgo, puede impactar como mínimo 5 días, máximo 20 días y lo más probable es que impacte 10 días. Entonces, básicamente esto va a componer una distribución que en este ejemplo se ha definido una beta PERT. En el premitigado, como hemos mencionado, hemos colocado 95% y en el escenario postmitigado todos tienen que mantener la misma distribución para que pueda haber una comparación bajo los mismos criterios, ¿no? La única diferencia es que en el postmitigado se reduce muchísimo la probabilidad de ocurrencia o de impacto si los planes de mitigación son efectivos, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a nuestra interfaz de nuestro simulador. Aquí entonces en la tabla superior lo que hacemos es seleccionar de esa hoja de riesgo los riesgos que vamos a incluir. ¿Qué tipo de riesgo vamos a incluir? Pues aquellos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y tienen un alto impacto. ¿Qué riesgos no deberíamos incluir? Aquellos que pueden ocurrir, pero que su probabilidad de ocurrencia es remota o son esos tipos de riesgos que, bueno, no vamos a colocar aquí una pandemia, aunque la acabamos de vivir, no vamos a colocar un desastre natural, no vamos a colocar unos eventos de riesgo catastrófico y digamos, tampoco vamos a colocar eventos de riesgo como genéricos, ¿no? Son eventos de riesgo de nuestro proyecto, ¿no? Que levantados con los equipos de proyectos de riesgo. Y luego a ese riesgo lo vamos a asociar a una distribución que era la distribución beta-PER que ya estaba definida en nuestra hoja de riesgo. ¿Qué viene a continuación? Algo similar a lo que hicimos con las incertidumbres, que eran en la parte de arriba tenemos los riesgos y lo que vamos a hacer es asociar cada riesgo a las actividades que impactan. Bueno, este riesgo impacta esta actividad. Puede ser también que un riesgo impacte a un paquete de trabajo completo o un nivel completo del cronograma, pero esto hay que hacerlo y en este caso, con lo que ya habíamos agregado de la incertidumbre, va a haber un efecto acumulativo porque vamos a tener el impacto de la incertidumbre y ahora adicionalmente vamos a tener el impacto de los riesgos. Otra cosa importante es que tenemos que configurar cómo estos riesgos impactan a las actividades, porque puede ser que existan actividades donde tengan impactos de diferentes riesgos. Es decir, puede ser que en una actividad puede ocurrir 3 riesgos que impactan a la duración de esa sola actividad. Entonces es importante configurarlo. Lo podemos configurar en serie o en paralelo. Cuando lo configuramos en serie, quiere decir que en una tarea A pueden ocurrir un riesgo 1 que puede impactarla 10 días, puede ocurrir un riesgo 2 que puede impactarla 15 días y puede ocurrir un riesgo 3 que puede impactarla 5 días. Entonces, aquí, cuando lo ponemos en serie, lo que estamos haciendo es diciendo que la tarea va a ser impactada según la sumatoria de todos esos impactos. Es decir, 10 más 15 más 5 serían 30 días de impacto en esa actividad. Si lo configuramos en paralelo, lo que vamos a considerar es que la duración de la actividad aumenta según el riesgo que causa el mayor impacto. Entonces, en este segundo caso, como el riesgo 2 está impactando 15 días, vamos a configurarlo como que el mayor impacto que puede suceder son esos 15 días. Entonces, de eso se trata la configuración en serie y en paralelo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que al final los impactos de los riesgos no solamente impactan por su probabilidad de ocurrencia y el impacto que está definido, sino que
em, como están asociados a actividades y esas actividades están dentro de una red lógica, también la interacción entre esas actividades es importante, porque si un riesgo impacta en una actividad, pues esa actividad se puede retrasar e impactar en otra actividad siguiente. Entonces, se trata un poco de hacer esta configuración. Es muy importante hacerlo. Y bueno, ahora vamos a ir, no voy a presentar todos los gráficos, porque sería demasiado, pero lo que vamos a ver es que en la simulación del nivel 4 tenemos un escenario premitigado y un escenario postmitigado. El premitigado es sin aplicar ninguna acción de mitigación y el postmitigado sería aplicando estrategias de mitigación. Entonces vamos a tener igual nuestro gráfico de probabilidad para ambos casos, donde vamos a poder ver cuál es la fecha más probable de culminación de ese proyecto. Entonces, en el premitigado lo que nosotros realmente identificamos es qué tan vulnerable es ese proyecto con respecto a los eventos de riesgo. Y en el postmitigado, como se supone que hemos aplicado estrategias de mitigación, lo que vamos a ver si esas acciones de mitigación son efectivas. Porque si no reducimos mucho la fecha, pues tenemos que reevaluarlo, ¿no? Reevaluar esas acciones de mitigación. Entonces, como les había mencionado, tanto en el escenario premitigado como postmitigado vamos a tener los mismos 5 gráficos, 6 gráficos que hemos explicado antes, que es el gráfico de distribución de probabilidad para las fechas de finalización, el gráfico de probabilidad para las duraciones totales del proyecto, los gráficos asociados a las actividades driving, que son esas actividades que conducen, que empujan en el cronograma, las actividades focus, que son esas tareas que nosotros seleccionamos porque queremos poner el foco allí, queremos ver cómo se comportan, y el último que es el de la ruta crítica, que fue el último que vimos, que también lo vamos a tener para el premitigado, esta serie de gráficos, y para el postmitigado también, ¿no? Y bueno, aquí un poco una tabla para un poco ver las diferencias, por ejemplo, en cuanto al premitigado y el postmitigado, las duraciones y fechas, pues son, en el premitigado son más dispersas porque pues es lo que más bien representa la vulnerabilidad del proyecto. En cambio, cuando aplicamos acciones de mitigación, pues estas duraciones y fechas deberían estar más contenidas y vamos a poder tener mayor certeza en el cronograma. En el premitigado con respecto a la probabilidad de éxito, por lo general, como estamos considerando riesgos, pero sin hacer absolutamente nada al respecto, pues vamos a tener una baja probabilidad de cumplir con la fecha planificada, pero luego, cuando colocamos las acciones que vamos a aplicar, debería darnos una mayor probabilidad de cumplir estos hitos o la fecha de finalización. Pues los riesgos en el escenario premitigado está sin Sí, que lo mitigar. que tengo que hacer. Luego en el postmitigado, pues estos riesgos que hemos identificado están más reducidos. Y luego la variabilidad, bueno, que es más disperso en el premitigado y en cambio en el postmitigado el cronograma es más controlado. Entonces aquí en esta slide, pues lo importante aquí es comparar el premitigado con el postmitigado. En realidad no es la cantidad de gráfico que nos dan ni la fecha, sino vamos a compararlo. En este caso, nosotros hemos seleccionado este ejemplo de la actividad Focus, que es un milestone asociado al Preliminary Design Review, con una fecha determinística del 27 de marzo del 2024. En el escenario presmitigado, pues no había probabilidad de cumplirla. En el percentil 80 teníamos una fecha probable de finalización del 16 de junio con 81 días de retraso, pero considerando el escenario postmitigado con unas acciones de mitigación que se consideraron, pues se reduce a un 11 de junio del 2024, que serían 76 días de retraso. Entonces, en este caso, solamente estamos recuperando 5 días, ¿no? Pues
bueno, en un proyecto complejo recuperar 5 días es bastante, pero sin embargo, esto lo que nos permite es evaluar justamente las acciones de mitigación que pusimos en marcha para mitigar este riesgo. Si queremos tratar de minimizar más el impacto, entonces tenemos que reevaluar, ¿no? Estos planes de mitigación. Entonces aquí, pues la clave, pues es comparar los escenarios, el premitigado con el posmitigado, por ejemplo. Luego aquí lo que se presentan son los riesgos driving, así como decíamos que teníamos actividades que conducen, que empujan, en este caso lo que hacemos es sacar cuáles son los riesgos que más representativos dentro de la simulación. Entonces, estos son los riesgos que al materializarse impulsan a las rutas críticas del proyecto. Entonces, en principio tenemos el primer riesgo que está asociado con la orden de compra de las puertas del hangar. Estamos viendo que es el que tiene mayor impacto y esto significa que cualquier retraso que ocurra o sea, asociado a este riesgo, pues puede hacer un impacto muy grande en el cronograma. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta el resto de los riesgos que aparecen aquí, como por ejemplo este que tiene que ver con las grúas de carga y podemos ver que si este riesgo ocurre, ¿no? Em, También puede impactar en otras actividades que están asociadas con las grúas de carga, como por ejemplo todos esos equipos que tenemos que instalar considerando estas grúas, ¿no? Entonces, esto pues hay que intentar de analizarlo y ver también cuáles son sus relaciones con otras tareas, ¿no? Esto vendría siendo como el análisis de sensibilidad de los riesgos, o mejor dicho, serían los riesgos driving, los riesgos que más aparecen dentro de las simulaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomamos esos mismos riesgos driving, podemos ver que en el primero teníamos este impacto, pero una vez que se hicieron las acciones de mitigación, pues el impacto de este riesgo es un poco más controlado. No se elimina por completo, pero es un poco más estable, ¿no? Los riesgos que se presentan del lado izquierdo con respecto a los que se presentan del lado derecho. Entonces, básicamente, pues el ejercicio es un poco esto, interpretar los gráficos, compararlos, ver si las acciones de mitigación son efectivas, ver si tenemos que entonces optimizar algún proceso de compra, como en este caso, ver quizás alguna estrategia con los proveedores claves que nos pueden afectar en nuestros pedidos. Y bueno, básicamente es seguir comparando este tipo de de output o de gráficos que nos generan las simulaciones. Em, Luego tenemos este último que es el análisis de sensibilidad, que es uno de los gráficos, bueno, más importantes dentro del Schedule Risk Analysis, porque esto nos identifica un tipo de actividad que tiene una correlación directa con la duración total del proyecto, o en este caso una correlación con este milestone, que es el que estamos tratando de seguir. Y aquí lo que nos dice es que a medida que esa actividad aumenta de duración, el proyecto lo hace también. Entonces, hay una correlación estadística, unos patrones que la simulación identifica, que no lo vemos en la ruta crítica, que no lo vemos en las actividades driving, que no lo vemos en las actividades focus, pero que lo vemos en el análisis de la confiabilidad, de la sensibilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, retrasos en elevadores y ascensores, información sobre temas de calidad del diseño. Entonces, estos también son actividades importantísimas de analizar, ¿no? Que porque aquí estamos viendo que hay dos que dominan directamente este gráfico, ¿no? Y bueno, por último, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos el análisis de incertidumbre, el análisis premitigado y el análisis posmitigado. Pues aquí comparamos.
Y nuestro proyecto, pues este milestone, que es un milestone que es muy importante porque puede ser un milestone que es penalizable y es sumamente importante cumplirlo. Teníamos la fecha determinística del 27 de marzo y bueno, solo con las incertidumbres, ya en el percentil 80 nos estaba diciendo que se puede retrasar hasta el 2 de abril, ¿no? Y luego, incorporando los riesgos, nos vamos hasta el 16 de junio. Quiere decir que estos riesgos, estos eventos que hemos identificado pueden impactar muchísimo dentro de esta fecha objetivos que tenemos. Y luego, haciendo acciones de mitigación en las que hemos definido, pues pudiésemos alcanzarlo el 11 de junio del 2024, pero esto es lo que nos permite justamente ver, reevaluar el cronograma, reevaluar nuestras estimaciones, reevaluar nuestros eventos de riesgos y nuestras acciones de mitigación. Entonces, aquí lo más importante es hacer el análisis, interpretar pues los gráficos, todas las salidas que nos está dando la simulación, comparar escenarios, es lo más importante que se hace dentro de esta herramienta. El nivel 4, entonces, en conclusión, nos da tres beneficios. Nos permite diseñar planes de contingencia, priorizando los riesgos de alto impacto, asegurando hitos contractuales de alto riesgo de retraso. Nos permite evaluar escenarios alternativos, explorar caminos para completar el proyecto y hacer pues, los ajustes necesarios que necesitemos. Y sobre todo, monitoreo y revisión continua, porque este tipo de herramientas, hay que aplicarlas una vez y luego irlas repitiendo, porque a medida que el proyecto se va desenvolviendo, pues las situaciones van cambiando, hay que repetir, hay que volver a ajustar, hay que revisar los planes de contingencia y todo esto, y esto siempre es un proceso que es vivo durante toda la ejecución del proyecto. El nivel 5 solo vamos a ver una pincelada. Como les dije, el nivel 5 es muy parecido al nivel 4. La única diferencia es que aquí lo vamos a vincular costes a las actividades. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agregar este otro factor para poder hacer un schedule risk análisis integrado que nos diga cuál es el impacto de las incertidumbres y los riesgos, tanto en plazo, pero ahora también nuestros impactos en costes. A estos riesgos que hemos seleccionado, vamos a ponerle también una distribución de probabilidad, pero estamos aquí en este caso incorporando riesgos que impactan a los costes. Entonces se van a comportar igual a través de una distribución triangular o beta pair, pero ya con este componente ya más asociado al presupuesto. Igual que en los niveles anteriores, vamos a hacer el mapa de riesgo, linkando entonces estos otros riesgos que hemos agregado con las actividades y vamos a hacer la simulación. Igual nos va a dar un escenario pre-mitigado y post-mitigado. El valor que nos ofrece el nivel 5 es que no solamente nos permite refinar las estimaciones en cuanto a duraciones, sino también en cuanto a costes, ¿no? Si tenemos actividades con alta incertidumbre, podemos tratar de ser un poco más precisos, ¿no? En estas actividades que hemos identificado para que podamos refinar más costes en estos proyectos, en estas tareas. Luego, en la parte de incorporar contingencias, también agregamos contingencias en base a costes, o sea, incorporamos contingencias presupuestarias específicas. Incorporamos, por ejemplo, ya reservas de gestión que están asociadas a este análisis, pero ya tenemos un poco más de soporte para hacer el cálculo. Y aquí también tenemos que priorizar los riesgos driving que nos permiten mitigar los riesgos, pero ya no solamente con impacto en tiempo, sino también con impacto en costes. Desarrollar planes de mitigación, hacer ajustes al cronograma y al presupuesto según los escenarios. Entonces aquí lo que se añade es ese otro componente, el coste. Entonces, ya no solamente vamos a ver el gráfico de distribución de cuál es la fecha más probable de que termine el proyecto, sino que también cuál es el coste total que va a tener el proyecto en el percentil 80. Entonces,
es un componente adicional, pero podemos hacer unos pasos muy parecidos al nivel anterior. Entonces, bueno, ya cerrando, tenemos acá tres reflexiones finales que pues es lo que me gustaría que se llevaran. Lo primero es reflexionar sobre nuestro nivel de madurez, ¿no? ¿En qué nivel estamos en cuanto a la gestión de riesgos y los cronogramas, ¿no? Esto es una de las cosas, bueno, lo primero que hay que hacer es saber en qué nivel estamos, dónde nos encontramos, qué pasos hay que hacer y qué nos puede llevar al siguiente nivel. Lo otro es entender que incorporar las incertidumbres y los eventos de riesgo no es una señal de pesimismo, sino todo lo contrario. Es una muestra de ser proactivo, ¿no? Es transformar esa incertidumbre en una ventaja a nuestro favor y orientarnos hacia esa acción, ¿no? De tratar de anticiparnos a lo inesperado, a estos imprevistos. Y lo último, decirles que la incertidumbre es inevitable, es algo que existe porque nadie puede decir eh, lo que va a pasar mañana. Entonces, siempre hay un margen de incertidumbre en todas nuestras estimaciones. Es inevitable, podemos gestionar una parte, pero no lo vamos a poder eliminar por completo, pero contamos con herramientas como el Schedule Risk Analysis, que nos permite, pues, navegar por esta incertidumbre y conducir nuestros proyectos hacia el éxito. Y para cerrar, pues, la misma pregunta que se hizo al inicio, ¿cuántos de nosotros hemos confiado ciegamente en un cronograma perfecto para descubrir más tarde que la realidad siempre es mucho más incierta? Pues la pregunta ya no es si el cronograma es perfecto, sino si estamos preparados para anticipar esa realidad incierta y tratar de accionarnos en función a esto, ¿no? Eh, bueno, esto sería lo último. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Espero que los conceptos que se han compartido sean útiles, eh, que bueno, que les haya gustado y que pues los puedan utilizar y ya a partir de aquí pues puedan ir Mu- profundizando cada vez más. Eh, Muchas gracias, Loredana. de nada. La verdad que me estaba yo cansando, estaba tentado en algún momento cortarte porque digo, pobre, no, cuánto que tiene que contar. Y la verdad que te felicito porque estos conceptos son muy difíciles de explicar y muy difíciles de prestar Sí, atención todo el tiempo y de asimilarlos, ¿no? Si bien uno sí. sabe de lo que estás hablando, son generalmente temas muy complejos y la presentación es impecable, me ha encantado, es muy didáctica. Gracias. Has presentado muchos casos prácticos, lo que ha hecho que sea muy amigable, vuelvo a repetir, una temática que tiene que ver con la estadística y que esos temas eh, causan mucho pesar muchas veces, ¿no? Así que te felicito. Te felicito porque Muchas has gracias. sido muy clara, muy didáctica y nada. Y abrimos a ver si hay alguien de los participantes que tenga alguna pregunta que te quiera hacer. Sí. Eh, si quieres beber un poquito de agua. En el Y no chat tenemos sé, una pregunta hay una sobre, pregunta. Venga, sí, no la había bueno, visto. sobre las herramientas que pueden hacer este tipo de análisis. Si nos puedes dar alguna referencia de herramientas que sirvan para estos análisis. Sí, pues las que he utilizado más son Primavera Risk Analysis y Saffron Risk. Hay otras también que son basadas en Excel, también está Risk. Hay otras que, bueno, Crystal Ball también lo he utilizado, pero yo diría que para cronogramas más complejos, o sea, que tienen calendarios, tienen recursos, tienen todo, em, Primavera Risk Analysis es Primavera Oracle, ¿no? Pero Eh, implicando entonces que la planificación tenga que estar hecha también en esa misma herramienta, ¿no?
O Bueno, puede ser, por ejemplo, el con Primavera Risk primavera, Analysis, puedes analizar una planificación hecha en Project. sí, sí se puede importar el cronograma en Project a Primavera RIS, Ah, muy sí se bien. puede. Y también Safran RIS también permite utilizarlo también en base a otro tipo de planificaciones, también con Primavera, con Project. Pero Mm, por lo general hay proyectos que son planificados en Safran, entonces Safran RIS es un módulo aparte, ¿no? También Planisware tiene un módulo de riesgo, o sea, hay diferentes, las mismas marcas de software de planificación por lo general tienen un módulo especial para la parte de riesgo. mm, muy bien. También preguntan si, bueno, si nos puedes decir cómo influye la inteligencia artificial ahora mismo en la valoración de las incertidumbres. Sí, bueno, básicamente, bueno, lo de la inteligencia artificial es algo que, bueno, que es un auge, evidentemente. Pues lo que yo he investigado es que sí que hay algunas herramientas que ya han salido de inteligencia artificial, pero también están enfocadas básicamente en dar como cierta asistencia para la definición de los riesgos. O sea, porque la definición de los riesgos, pues, es un proceso que se hace a través de mesas de trabajo, de la interacción de equipos de trabajo, de la parte de riesgos, de la parte de planificación, pero sí que hay algunas herramientas que ya están incluyendo ChatGPT, asistentes para identificar mejor los riesgos y qué planes de mitigación se deben implementar. Y también hay una parte muy buena que no lo he utilizado, pero que en función a datos históricos de proyectos anteriores va haciendo patrones y haciendo como una predicción de qué eventos de riesgo pueden ocurrir. Y también pues tendrán los datos históricos sobre las duraciones de las actividades. Entonces sí que ya están surgiendo otras herramientas basadas en inteligencia artificial y sobre todo hablan de que vienen muchas cosas más, muchísimas cosas más a nivel de inteligencia artificial. Pero sí es importante que esto lo entendamos, porque al final el juicio humano y la toma de decisiones, pues es algo que la inteligencia artificial no va a reemplazar, ¿no? Igual nosotros vamos a tener que priorizar esos riesgos, validar esos resultados, tomar decisiones estratégicas y bueno, la inteligencia artificial, pues lo que simplemente va a hacer es hacer que esto evolucione, que se transforme y que nos sea útil, pero al final hay muchas otras cosas que solo nosotros los seres humanos lo podemos ver, que es nuestra relación con el cliente, nuestro entorno, nuestras dinámicas de nuestros equipos, o sea, hay muchas otras cosas que ya llevan mucho de la parte humana también, pero sí hay herramientas que están surgiendo con inteligencia artificial. ¿Hay alguna otra que Sí, de hecho, con respecto a lo que acabas de decir, Loredana, Ricardo, que trabaja en sí? tu compañía, Ujú, estuvo dando un webinar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de exactamente. riesgos. Así que, Sí, sí. Sí, porque también hay mucha subjetividad, pues cuando definimos los riesgos, pues sí, también puede haber mucha subjetividad de cuáles son esos eventos de riesgo que pueden ocurrir. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. genial. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat de momento no hay ninguna otra. No sé si alguien quiere abrir el micro y comentar algo o está ya todo claro. Yo sí comentar y preguntar. Hola, soy Jaime Hola. Goria. Me he quedado abrumado, ¿no? con la exposición y todo lo que el SRA puede hacer, ¿no? Yo personalmente siempre me quedo en el nivel 2 como mucho, ¿no? Tengo mi programa. Por otro lado, la identificación de los riesgos con sus planecillos, pero nunca los he llegado a integrar, ¿no? Y la verdad es que tener herramientas así y entender todo lo que puede hacer, bueno. Ahora mismo me siento abrumado. Entonces, bueno, me quedo con la parte esta de cuando estás preparando el cronograma, ¿no? El tema de los 14 puntos de la DCMA, Sí, y que la verdad es que muy interesante. Comentabas también que hay plantillas, ¿no? También de Excel que te ayudan, ¿no? A hacer sí, estas validaciones, ¿no? sí, es que bueno, el estándar de la DCMA trae
implícita acá las fórmulas que se deben aplicar. Entonces, no es tan complejo de hacerlo. O sea, sí llevaría un tiempo hacer esta plantilla, pero lo que habría que hacer es tomar la información del cronograma, llevarla al Excel e ir aplicando las fórmulas de cada uno de los 14 puntos. Bueno, es muy específico cómo se tiene que calcular. No hay, en Mixo tenemos unas plantillas ya con los 14 puntos de calidad, que lo hemos ido haciendo pues en base a proyectos en Primavera, en base a proyectos en Microsoft Project, pero la construcción ha sido en base al estándar, a ese estándar, porque indica todas las fórmulas que hay que tomar en cuenta en cada caso, ¿no? Entendido. Sí. Y bueno, y estas herramientas tienen ya, inclusive ya los 14 puntos incluidos, estas herramientas de Schedule Risk Analysis. Ujú. Pero sí es bien importante, bien interesante también aplicarlo. Muchas gracias. De Muy nada, interesante. gracias. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Si, si nadie tiene otra pregunta, nos vamos despidiendo. Nuevamente, Loredana, la verdad que muy, muy interesante y muy, muy didáctica, tanto tú como las presentaciones que nos has enseñado. Lo han preguntado en el chat y lo hemos respondido. La grabación va a ser subida al canal de YouTube del capítulo, que ahí en el chat hemos puesto la dirección, ¿vale? De todas maneras, en YouTube ponen, en el buscador, ponen capítulo de Andalucía del PMI y se encuentra fácilmente, y ahí vamos colgando todas las grabaciones. Y la verdad que este webinar en particular es interesante reverlo más de una vez, ¿no? Porque hay tanta Sí, información y tan profunda que la verdad que vale la pena. sí, eso es lo ideal, que cuando vayan a aplicarlo, vayan al video y puedan consultar pues los pasos que están allí y creo que les va a servir, ¿no? De ayuda para orientarse. Muy bien. Entonces, nada, Bien. agradecemos a todos la participación, por supuesto, principalmente a Loredana y a mi compañera Isabel, que me ha estado echando aquí un cable con la organización del Zoom. Y nada, y hasta la próxima. Ya, Isabel, creo que no hay más, ¿no? No tenemos más webinar en este año, ya este es el último. Ya este es el último, sí. Así que bueno, aprovechamos para felicitarlos por estas fiestas, que tengan unas felices fiestas, un próspero año nuevo, como decimos en el capítulo, con proyectos interesantes y divertidos y, y que sean rentables también, ¿no? Por supuesto. Y nada, Loredana, te mando un saludo y muchísimas gracias por tu webinar. Sí, también gracias a todas las personas que se conectaron, a ustedes que están organizando esto. A nombre de Mixo PQ, de mío, pues le doy también muchísimas gracias por tener esta oportunidad de compartir. Gracias, gracias. Bueno, entonces hasta el año que viene, ¿eh? Sí, Muy bien. hasta el año que Venga, viene. Muchas gracias, adiós, Loredana. Hasta Chao, hasta luego. luego. adiós. Adiós.